Esta maratónica jornada de meal prep organizando lo que es la masa para hacer arepitas de harina de trigo. Esta, por ejemplo, a los niños les fascina y también a mí, por supuesto. Así que bueno, aquí voy a depositar lo que es harina de trigo y también voy a depositar lo que es queso que desmenujé así con los deditos. Le voy a agregar su toquecito de sal, le voy a agregar también huevos y voy a posteriormente revolver esto muy bien. Idealmente sería hacerlo con leche hasta que tenga una consistencia bastante espesita, pero en el momento no tenía leche, se me olvidó, así que perfectamente se puede hacer también con agua, que eso es lo que estoy haciendo justo aquí. En una sartén aparte voy a colocar un chorrito bastante generoso de aceite, no les voy a mentir, bastante generoso, y voy a dejar aquí sofriendo un ratico lo que son estas verduras congeladas. Este paquetico, por ejemplo, lo conseguí en el Ara, que me parece genial, trae alberjas, trae zanahoria, trae maicitos. Y a esta mezcla le voy a agregar lo que es cilántrico bien picadito allí. Le voy a estar agregando aquí a la mezcla también para que se cocine. Voy a picar también una cebolla grandecita, la voy a pelar y la voy a picar en cubitos, y a esta cebollita la voy a reservar la mitad para esta preparación que acabo de hacer y la otra mitad la voy a reservar para otra preparación que vamos a hacer en unos minuticos. La mitad de esta cebolla picada la voy a agregar aquí en otra sartén diferente para poderla cocinar junto con unos choricitos que más adelante vamos a picar, y el resto de la cebolla voy a agregarla aquí a este mix que estoy haciendo de verduras. Voy a aprovechar, limpié muy bien la tabla y vamos a seguir picando. Aquí particularmente tengo dos choricitos. Estos chorizos, bueno, lo venden en las tiendas de aquí de mi barrio. La verdad es que no sé de qué marca son. Siempre estoy por preguntarle a mi tendero que cuál es, porque son muy ricos. Estos son chorizos de pollo, pero traen como verduritas y vienen bastante sazonados, así que es súper genial. La verdad es que me gusta muchísimo. Tienen bastante sabor. Bueno, y estos choricitos, una vez que ya estén totalmente picados así en cubitos, los voy a depositar en la sartén junto con la cebolla que había reservado previamente. A esto le voy a agregar un poquitico de aceite y voy a dejar hasta que se cocinen. Por fuera de cámara había hecho una bolsa de arroz blanco, que esa es la que estoy depositando aquí en la mezcla. Y voy a hacer, se me antojó hacer como un arrocito estilo asiático. La verdad es que también tenía ganas de agregarle lo que era aceite de ajonjolí, pero me di cuenta de que ya no tengo en las reservas en la alacena, así que bueno, momentáneamente voy a estar haciendo lo que es el agregar salsa de soya. A mí particularmente me gusta que quede bastante sazonado este tipo de arroz, así que le agregué un poquito más, y aquí voy a dejar unos minuticos para que todo este arroz tome todo ese gusto allí bien sabrosito de la salsa. Seguimos con las demás preparaciones. Ya para este punto ya el choricito y la cebolla están bastante cocidos, así que voy a agregar aquí unos huevitos para poder hacer un revuelto sencillo con sal y pimienta, y voy a dejar hasta que esto cuaje por completo. Seguimos con las preparaciones, y aquí por ejemplo tengo estos pedacitos de pechuga de pollo que conseguí en las tiendas de Uno, que venden en unas bolsas individuales. Me pareció bastante eficiente, la verdad, y bastante económico, no les voy a mentir. Aquí ya le voy a marinar estas pechuguitas que las saqué todas de su bolsita con solamente ajo y también lo que es caldo de pollo, la verdad.
y voy a colocar aquí en una sartén para que se cocinen por completo. Este, por ejemplo, fue unos pancakes que encontré ahí también en el D1, que ya vienen listos. Y yo dije, bueno, la verdad es que sería genial hacer esto. Así que deposité uno de estos cuadritos en cada uno de estos recipientes y lo acompañé junto con este revuelto de choricito y huevito que habíamos hecho previamente. Esto perfecto para un desayuno. A mí la verdad es que estos recipientes me tienen fascinada. Tengo bastantes en la colección allí y quiero comprar más de otros tamaños. La verdad es que son muy buenos para poder almacenar sin que se dañe la comida. Así que esto es genial. Estos los consigo, por ejemplo, en el Dollar City. También los he conseguido en el Gigante del Hogar, por ejemplo, aquí en mi ciudad, perfectamente. Y en estos recipientes voy a depositar el arroz, este arroz como medio asiático, podríamos decir de alguna manera, que hice, que elaboré, y voy a estar fraccionándolo en estos 4 recipientes de manera equitativa. Bueno, aquí volviendo a lo que es el pollo, por fuera de cámara, la verdad es que no sé qué pasó con ese clip, pero le agregué lo que fueron champiñones tajados. Ya estos champiñones sí eran de conserva, bueno, de conserva no, los que vienen en frasquitos, ya vienen tajaditos, así que estos los anexé aquí junto con una bolsita de crema de leche. Y estas pechuguitas las voy a repartir también de manera equitativa en estos recipientes una vez que ya estén completamente frías, que no estén para nada calientes, para posteriormente guardarlos en la nevera. Este tip es muy importante. Tienen que dejar reposar muy bien la comida antes de guardarla en la nevera, porque si la guardan caliente se daña. Y miren, así quedan mis almuerzos, al menos los de esta semana, para poder ir al trabajo. Bueno, y aproveché también un boom de energía que tenía particularmente este día, que yo dije, bueno, ok, me desocupé bastante rápido. Menos mal que había hecho las comidas ligeramente rápido, así que yo dije, bueno, alcanzo a hacer algo más. Así que aquí puse a pitar lo que fueron unos frijoles rojos. A mí particularmente me gustan son los frijoles tipo cargamanto, pero no había. Y bueno, los rojitos pues tocó. Aquí los puse a pitar también con ajo. Y también puse a cocinar lo que es carne de cerdo molida. Esta carne de cerdo particularmente la conseguí en el Ara, que venden unos paqueticos súper económicos y son muy buenos. A esta carne le agregué diversas sustancias para sazonar, lo que es salsa de soya y ajo. Y también le voy a estar agregando lo que son cubitos de papa, ¿cierto? Y también voy a agregar lo que son 2 bolsitas de este mix de verduras que había utilizado también para hacer el arroz. Y voy a agregar también una bolsa completa de pasta de tomate. Esto no es salsa de tomate, es pasta de tomate. Esto le da bastante consistencia y espesor a esta combinación o a esta mezcla. Y como este producto la verdad es que es muy bueno, se los recomiendo. Hasta la última gota le agregué un poquito de agua y se lo agregué aquí a la mezcla, junto con orégano y también perejil al gusto. Así que bueno, voy a dejar aquí esta mezcla con bastante agüita para que le dé esa consistencia a la papa, que quede bien blandita y se reduzca bastante. A mí particularmente me gusta que quede esto bastante caldosito, así que no lo voy a dejar que seque por completo.
Aquí por ejemplo estoy terminando de preparar los frijoles, ya habían ablandado bastante para este momento, así que le voy a agregar lo que es plátano verde en cubitos y en una sartén aparte o en otro recipiente aparte voy a agregar otro mix de verduras. Aquí por ejemplo tengo tomate, cebolla, cilantro y también cebollín picadito bastante finito y voy a dejar hasta que se cocine. Porque la idea es que una vez que ya nuestros frijoles estén listos, pues agregar esta mezcla aquí a los frijoles. Para este momento ese plátano verde ha adquirido, se ha disuelto un poco con los frijoles y estos frijoles quedan espesitos, deliciosos. Así que los voy a dejar aquí unos minuticos para que esa verdurita le aporte bastante sabor a esta mezcla. A mí particularmente también los frijoles me gusta que queden caldositos, no me gusta que queden muy secos, así que no lo voy a dejar mucho tiempo aquí en la olla a presión. En un recipiente aparte también voy a empezar a cocinar esta pasta que es tipo pene para poder acompañar junto con esta carne molida. Así que bueno, voy a estar dividiendo y fraccionando todas las porciones de esta carne molida aquí en estos 4 toppers y me di cuenta de que en verdad rindió bastante, gracias a Dios, la comidita. Y pues entonces yo dije, bueno, ya no voy a agregar toda esa cantidad para estos 4 recipientes. Así que salieron 2 toppers más completamente llenos de esta mezcla y yo dije, wow, esto me queda excelente para el fin de semana, para no tener que estar un poquito ahí esclavizada con la cocina. Sé que tengo la reserva de la comida ahí completamente lista, solamente sacar del congelador, calentar y listo fuera. Hay una comida súper rica, muy nutritiva la verdad, lista para servir y comer. Y bueno, exactamente para este momento ya también los frijoles están completamente listos y esto fue lo que hice básicamente también con los frijoles, repartirlos en estos recipientes también. Quise repartirlos como en 2 recipientes más pequeños y uno más grande porque a veces hay comidas que hago aquí para la casa que de pronto como que sí requiere el acompañamiento del frijol, pero como que no en demasía. Y a mí particularmente cuando hago estas recetas con los frijoles me gusta que una vez que se vuelvan a calentar se tienen que consumir para no volverlos a guardar en la nevera. Así que deposité 3 de estos para tenerlos allí rondando para acompañar otras comidas más ligeras y una más grandecita para cuando sí queramos comer bastante frijoles. Y bueno chicos, miren, aquí particularmente ya hice lo que es el acomodo de lo que son las carnes y lo que es la pasta. Esta pasta simplemente le hice una salsa blanca y listo. Y bueno, les muestro aquí el congelador. Estas fueron las comidas que guardé en el congelador, que fueron básicamente como la mitad de ellas. Y el resto de las comidas las guardé en el refrigerador porque esas particularmente sí las íbamos a utilizar todas al día siguiente. Estas comidas pueden almacenarse en el congelador hasta por más de un mes si no hay cambios en la temperatura. Y bueno, este ha sido el video de hoy, espero que en verdad les haya gustado muchísimo, que hayan tomado ideas también para poder replicar en su casa y hacer su vida mucho más fácil y ligera. Muchísimas gracias por estar aquí y nosotros nos vemos en un próximo video. Chao.